Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un equipo que, la verdad, está dando mucho de qué hablar. Tenemos sobre la mesa un montón de informes técnicos, análisis de rendimiento y, bueno, también lo que dicen los primeros usuarios del Minisphorium AX1 Pro 470. Un nombre largo para una caja muy pequeña. Ah, sí. Y el contexto es fascinante, ¿no? Por años, la inteligencia artificial era algo que pasaba en la nube, lejos. En centros de datos enormes. Exacto. Pero ahora la IA se está mudando al borde, a las máquinas que tenemos aquí mismo en el escritorio. Así que la misión de hoy es simple. ¿Este equipo es de verdad una mini estación de trabajo de IA o es más que nada marketing muy inteligente? Es la pregunta del millón, sí. Porque en el papel las especificaciones son espectaculares. Pero bueno, la experiencia nos dice que la verdadera historia no está solo en los números. Está en los detalles. Ahí está. En cómo funcionan todas las piezas juntas, en su fiabilidad y en esos pequeños defectos que a veces son los más importantes. Perfecto. Pues empecemos por el corazón, por el cerebro de la bestia. El procesador AMD Ryzen AI 9 HX740. En todos lados se insiste en que no es una CPU convencional. Hablan de arquitectura heterogénea. Ajá. En la práctica, ¿qué significa eso para alguien que se sienta a trabajar con él? Significa que no todos los núcleos del procesador fueron creados iguales. Y eso es por diseño. O sea, combina 12 núcleos físicos, pero están divididos en 2 equipos, digamos. 2 equipos. Sí. Tienes 4 núcleos Zen 5 de alto rendimiento, que son como los sprinters, diseñados para tareas que necesitan velocidad pura. Compilar código, renderizar, jugar. Exacto. Y luego tienes 8 núcleos Zen 5C, que yo llamo los maratonistas. Son más pequeños, mucho más eficientes y están optimizados para manejar un montón de tareas a la vez sin gastar tanta energía. Pero tengo que detenerte ahí. En otras arquitecturas híbridas, esa mezcla de núcleos ha sido un dolor de cabeza, sobre todo al principio. Totalmente. Hemos visto problemas de estabilidad, tareas que no iban al núcleo correcto. ¿Cómo solucionaron eso aquí? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante para, no sé, un desarrollador que usa máquinas virtuales? Esa es la clave de esta nueva generación. A diferencia de otros, aquí todos los núcleos, los de alto rendimiento y los eficientes, comparten exactamente el mismo conjunto de instrucciones. Para el sistema operativo, todos hablan el mismo idioma. Ah, claro. Y eso es vital. Una tarea puede empezar en un núcleo eficiente y si de repente necesita más potencia, salta a uno de alto rendimiento sin ningún tipo de problema o riesgo. Para la virtualización es un cambio radical. Garantiza una estabilidad que antes era, difícil de conseguir. Entendido. Se quita una capa de complejidad que podía dar fallos. Y en potencia bruta, ¿dónde lo ponen las pruebas? Los números son impresionantes para su tamaño. En benchmarks como Cinebench R23, supera los 23.000 puntos en multihilo. 23.000. Sí. Para que te hagas una idea, eso es territorio de procesadores de escritorio que consumen el doble de energía y necesitan refrigeraciones mucho más aparatosas. Y aquí lo tienes en una cajita que casi no ocupa espacio. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque el nombre del producto grita AI. ¿Es solo una palabra de moda o hay algo de sustancia ahí? No, para nada es marketing. Se refiere al componente más nuevo de este chip. La unidad de procesamiento neural, la NPU, que está basada en la arquitectura XDNA2. ¿Una NPU? Piensa en la NPU como un procesador súper especializado. Un cerebro dentro del cerebro, diseñado para una sola cosa: ejecutar algoritmos de IA de manera ultra eficiente. Vale, y la métrica clave aquí parece ser los TOPS. El número mágico que se repite en todos los análisis es 50. ¿Qué significa ese umbral para el día a día? ¿Es algo que vamos a sentir o solo un número en una caja? Definitivamente se va a sentir, aunque a veces de forma sutil. Esos 50 o 55 TOPS son el requisito mínimo de Microsoft para la certificación Copilot Plus PC. Ah, la famosa certificación.
Claro, eso habilita funciones de IA en Windows que no funcionan en hardware antiguo. Pero el impacto real es la eficiencia. Imagina que estás en una videollamada. La NPU se encarga de difuminar tu fondo, cancelar el ruido. ¿Y todo eso sin que el ventilador se ponga a sonar como turbina de avión? Exactamente. La NPU hace todo eso consumiendo apenas unos milivatios. Mientras tanto, la CPU y la GPU quedan totalmente libres para que puedas seguir trabajando en lo tuyo. Esa es la verdadera ventaja. De acuerdo. Entonces el cerebro es potente y tiene un especialista en IA. Pero toda esa potencia no sirve de mucho si los gráficos son débiles. ¿Qué ha sido la maldición de los mini PCs? La GPU integrada, la Radeon 890M, rompe esa maldición. Yo diría que la pulveriza. Esta no es la típica gráfica integrada de hace unos años. La Radeon 890M, con 16 unidades de cómputo RDNA 3.5, redefine por completo lo que uno espera. Dame números. O sea que puedes jugar a títulos modernos en 1080p sin problema. Con ajustes medios o altos, sí. Pero más allá de los juegos, que es interesante, este equipo parece apuntar a creadores y profesionales. ¿Qué hay para ellos? Ahí es donde brilla aún más. La GPU incluye el motor de video VSN. Es una pieza de hardware dedicada a codificar y decodificar video. Si editas en 4K, por ejemplo, acelera muchísimo la exportación en formatos como AV1 o H265. O sea que libera a la CPU de esa carga tan pesada. Totalmente. O si quieres montar un servidor de medios en casa con Plex, esta maquinita puede transcodificar varios streams de 4K a la vez sin despeinarse. Es una pequeña bestia para multimedia. Hablemos del diseño físico. Con 1.8 litros es más grande que otros mini PCs. Parece una decisión muy consciente. ¿Por qué? Es una decisión de ingeniería que resuelve varios problemas. El más importante, la fuente de alimentación de 135 watts es interna. Ah, Adiós al enorme y pesado ladrillo externo que viene con casi todos los mini PCs potentes. eso es un punto a favor enorme para cualquiera que odie el desorden de cables. Ya me imagino el escritorio limpio, pero también me imagino el pánico de que falle y tener que enviar toda la unidad a reparar. Es exactamente esa disyuntiva. Ganas en elegancia, pero pierdes en facilidad de reparación fuera de garantía. Es un punto de fallo crítico que ahora vive dentro de la caja. Y claro, tener una fuente de calor interna obliga a tomarse la refrigeración muy en serio. Muy en serio. Usan un diseño de túnel de viento vertical. Pero el detalle más interesante que revelan los informes es el material de interfase térmica. No usan pasta térmica convencional, ¿verdad? Mencionan un material de cambio de fase. Suena a ciencia ficción. Es más sencillo de lo que parece. Es un polímero que es sólido a temperatura ambiente, pero cuando el procesador se calienta a unos 45 grados, se vuelve líquido. ¿Y rellena todos los huecos? Exacto, garantiza un contacto perfecto. Y soluciona un problema crónico de los portátiles y mini PCs que se llama pump out. Pump out. Sí, con los ciclos de calor, la pasta térmica normal tiende a ser expulsada hacia los bordes. Y pierde eficacia. Claro, este material, al enfriarse, se vuelve a solidificar y se queda en su sitio. La promesa es que va a enfriar igual de bien hoy que dentro de 4 años, sin mantenimiento. A pesar de esta solución, he leído en foros de usuarios que algunas unidades sufren de coil whine, ese zumbido eléctrico agudo. Sí, es un efecto secundario que a veces aparece. Es la vibración de los inductores. No afecta al rendimiento, pero la verdad puede ser muy molesto en un entorno silencioso. Es una lotería. Bien, tenemos procesador potente, gráficos sorprendentes y un diseño térmico inteligente. Pero el apellido Pro suele implicar expansión. ¿Qué ofrece este equipo para merecerlo? Fundamentalmente 2 cosas que lo separan del resto: el almacenamiento y un puerto muy especial para gráficos externos. A ver, el almacenamiento. Soporta hasta 3 unidades SSD NVMe M.2. Eso es una locura para un equipo de este tamaño. Podrías tener hasta 12 terabytes de almacenamiento ultra rápido aquí dentro. 3 unidades es impresionante. Pero he visto en los análisis que hay letra pequeña, ¿no es así? Ah, sí. Ahí está el detalle técnico crucial. No todas las ranuras son iguales. 2 son de máxima velocidad, PCI 4.0x4, perfectas para el sistema operativo y las aplicaciones. ¿Y la tercera? La tercera tiene el ancho de banda limitado a un solo carril, X1. No es para un SSD de máximo rendimiento.
Entonces, lo inteligente sería usarla para un SSD grande de almacenamiento, copias de seguridad. Exactamente. Para eso es perfecta. Y la segunda característica Pro es un puerto que no se ve todos los días, o cooling. Cierto. La mayoría conocemos Thunderbolt o USB 4 para conectar gráficas externas. ¿Por qué o-cooling? Rendimiento puro. Thunderbolt y USB 4, aunque muy cómodos, tienen una sobrecarga de protocolo. Puedes perder entre un 20 y un 30% del rendimiento de una tarjeta gráfica de gama alta. ¿Tanto? Sí. O-Link, en cambio, es básicamente un cable de extensión PCIe directo. Es menos elegante, no es plug and play, pero la pérdida de rendimiento es mínima. ¿Y qué tan mínima? Las pruebas con una RTX 4090 externa son concluyentes. Retienen más del 90 o 95% del rendimiento. Transforma esta cajita en una estación de renderizado de nivel de escritorio, pero con la advertencia de que a menudo hay que reiniciar el sistema para que detecte la GPU. Esa es la parte menos cómoda, sí. Es potencia bruta a cambio de comodidad. Un rasgo muy pro, pero definitivamente no para todos. Muy bien, el hardware es impresionante. Pero la experiencia real, como sabemos, se define por las pequeñas frustraciones. Hablemos del talón de Aquiles de este equipo. El principal, y en esto coinciden casi todos los análisis, es la memoria. El equipo soporta RAM DDR5 a 5600 MHz, una velocidad crucial para alimentar a esa GPU integrada. Espera, si el equipo lo soporta, ¿dónde está el problema? Compras memoria de 5600 MHz y ya está, ¿no? Ahí está la trampa. La BIOS es extremadamente conservadora. La mayoría de los módulos gaming de alto rendimiento necesitan perfiles especiales, XMP o Expo, para llegar a esas velocidades. ¿Y esta BIOS? No los reconoce. Si instalas esa memoria, en el mejor de los casos, la hará funcionar a una velocidad base mucho más lenta, 4800 MHz. O sea que el equipo soporta la velocidad, pero la BIOS no te deja usar los perfiles más comunes para llegar a ella. Eso suena frustrante. ¿Por qué? La lógica, probablemente, es priorizar la estabilidad. Los perfiles XMP a veces pueden ser inestables. Al forzar el uso de memorias que funcionan a 5600 MHz de forma nativa bajo el estándar JEDEC, se aseguran de que el sistema sea estable como una roca. Entonces hay que buscar módulos muy específicos. Sí, de marcas como Crucial o Samsung que cumplan este requisito JEDEC. Si no, estás perdiendo hasta un 15% de rendimiento gráfico sin saberlo. Es la trampa oculta. Y hablando del firmware, ¿qué más se ha reportado? He leído sobre problemas con la suspensión. Correcto. Es un problema clásico. El hardware es de primera, pero el pulido del firmware es lo que marca la diferencia. Varios usuarios reportan que al equipo le cuesta despertar de la suspensión. A veces tarda, a veces los periféricos no responden. ¿La solución? Por ahora, la recomendación en los foros es desactivar la suspensión y usar la hibernación. Es más lenta, pero mucho más fiable. Y al ser una plataforma tan nueva, supongo que el soporte fuera de Windows, como en Linux. También es una consideración. El soporte para la CPU y la GPU está bastante maduro, pero el soporte completo para la NPU, para sacarle todo el jugo, probablemente tardará unos meses en estar bien integrado. Es el precio de estar en la vanguardia. De acuerdo. Después de este análisis tan a fondo, volvamos a la pregunta inicial. ¿Cuál es el veredicto sobre el Minisforum AI X1 Pro 470? Es un triunfo de la ingeniería de densidad, pero con asteriscos importantes. En la columna de pros tienes una potencia de cómputo por litro que es líder en su clase. La expansión con 3 SSDs y OcuLink es algo que simplemente no se encuentra en otros equipos así. Y el diseño con la fuente interna es muy elegante. ¿Y en la columna de los contras, los asteriscos? El principal es la inmadurez del firmware. Los problemas de memoria y suspensión requieren que el usuario sepa lo que hace y esté dispuesto a investigar. No es un equipo de enchufar y listo. Además de ser muy selectivo con la RAM. Y, por supuesto, carece del soporte empresarial y las garantías de servicio en sitio que ofrecen marcas como Dell o HP. Entonces, ¿para quién es este equipo y para quién definitivamente no lo es? Es una recomendación sólida, casi entusiasta, para el aficionado a la tecnología, el creador de contenido que necesita una máquina potente y versátil, o el profesional de IT que quiere montar un laboratorio en casa. Gente que no le tiene miedo a cacharrear un poco. Exacto.
Para ellos, la increíble potencia y flexibilidad superan con creces sus peculiaridades. Y supongo que no es para una oficina que quiere comprar 100 unidades. Definitivamente no. Para un despliegue masivo, donde la simplicidad y el soporte inmediato son la prioridad, hay opciones más prudentes. Este es un coche deportivo, no un sedán familiar. Para terminar, creo que esta charla nos deja una idea interesante. Este dispositivo no es solo un ordenador más pequeño. Su combinación de NPU, gráficos potentes y esa conectividad casi de servidor lo posicionan como una nueva categoría. Un nodo de cómputo personal. Justo. Y eso nos lleva a preguntarnos algo de cara al futuro. A medida que más y más tareas de IA se ejecutan de forma local en nuestras máquinas, comenzará a desaparecer esa línea que siempre ha separado nuestras computadoras personales de nuestros servidores personales. Estamos entrando en la era del servidor de escritorio. Una buena pregunta para dejar en el aire.